10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eran dos opciones, hacer el iceberg de la muerte, o el iceberg de los mejores icebergs. Otra parodia al fantasma antisocial y me demandan. La muerte. Según Wikipedia o el diccionario, la muerte es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo. Puede producirse por causas naturales, o inducidas por parte del mismo, u otro individuo, o factor o vector determinante que ponga fin a la vida de un organismo. En esta ocasión, veremos un iceberg centrado a un tema, que para algunos es interesante o que para otros es algo tétrico. El iceberg de la muerte en general, realizado por Luis Santos. Sin más introducción, empecemos. El meme del ataúd. Durante el año 2020, en plena cuarentena por el coronavirus, se hizo viral por redes sociales un vídeo de cualquier persona realizando algo estúpido o peligroso, y acto seguido, aparece unos enterradores africanos bailando y cargando un ataúd sobre sus hombros, con una canción de fondo. El vídeo de los enterradores bailando, se originó en Ghana, un país al oeste de África. En este país africano, es costumbre homenajear al ser querido que se marcha mezclando el llanto y la diversión entre grandes multitudes. Cuanta más gente acuda al entierro, más querida era la persona que falleció y, además, cuanto más se baile en el funeral, más se le homenajea. Es por eso que hay quien contrata a estos peculiares bailarines, en señal de agradecimiento y reconocimiento para la persona que ha fallecido. Perreo encima de los ataúdes. A través de redes sociales, se hizo viral el vídeo en donde algunas mujeres bailan encima de un ataúd, en Ecuador. El que falleció era un ladrón, que fue atropellado por un vehículo por cometer un asalto. Acto seguido, amigas del ladrón bailaron encima del ataúd como una despedida. Otro vídeo, también de Ecuador, muestra a una mujer bailando encima de un ataúd, que sería su novia del fallecido, y lo hacía entre lágrimas. Potente el tercermundismo. Representación de la muerte. El concepto de la muerte como una entidad antropomórfica ha existido en muchas culturas desde los inicios de la humanidad. En español, además del nombre propio de la muerte, es común emplear el término la parca proveniente de la mitología romana. A partir del siglo XV, comenzó a ser representado como una figura esquelética que lleva capa y capucha, además de laza característica. En muchos idiomas, como en las lenguas eslavas y romances, incluyendo el español, la muerte es personificada en forma femenina, mientras que en otros, como el inglés, se percibe como un personaje neutro. Existen algunos supuestos vídeos donde muestra la existencia en sí de la muerte, pero que obviamente es falso, ya que la muerte no tiene una personificación física en el mundo real. El paraíso. El nombre de paraíso, es usado para referirse a un lugar hermoso después de la muerte, usado en la religión cristiana como referencia al jardín del Edén, además de ser mencionado de forma literal en la Biblia. Su significado original hace referencia a un jardín extenso y bien arreglado, que se presenta como un lugar bello y agradable, donde además de árboles y flores se ven animales enjaulados o en libertad, en donde el ser humano descansará eternamente en un lugar perfecto en muchos sentidos. Reencarnación. Es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, alma o espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos, como el renacimiento o la transmigración. La creencia en la reencarnación ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad, en la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el taoísmo, y también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía.
En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas, cristianismo, judaísmo e islamismo, bajo la forma de diversas herejías y creencias no oficiales. La luz al final del túnel. Es un dicho o frase que dicen las personas que estuvieron al borde de la muerte, en donde afirman que ven una gran luz al final de un túnel o cuarto, aludiendo el más allá o el paraíso. Según la ciencia, la explicación del por qué ocurre esto, es debido a que el cerebro está en un estrés extremo, activando diversas sustancias químicas, como las endorfinas, para estar más aliviados o relajados a punto de morir, haciendo que el cerebro esté muy activo, recordando diversos momentos de la vida, y empiece a alucinar, siendo una manera de sobrellevar la muerte. Al morir vemos pasar nuestra vida. Se dice que una persona ve su vida pasar ante sus ojos en el instante que morirá. Según la ciencia, es posible que esto ocurra. Una investigación de 2017, se observó que el cerebro seguía mandando señales de actividad cerebral, de forma vaga, 10 minutos después de la declaratoria de muerte. Las ondas cerebrales que se registraron en los pacientes eran del mismo tipo que aquellas presentes durante el sueño profundo, así que una persona al morir estaría viendo sus recuerdos como un sueño. La descomposición es más rápida en el agua. La descomposición es un proceso común en biología y química. En biología, el término descomposición se refiere a la reducción del cuerpo de un organismo vivo a formas más simples de materia. La forma y el ritmo en que el cuerpo de un humano que se descompone es fuertemente afectado por algunos factores, como la temperatura, el ambiente, la humedad, etc. Según la experiencia de la medicina forense, en el agua la putrefacción de un cadáver también se produce de forma más rápida que en un lugar bajo tierra, pero también variaría según la profundidad y el ambiente cercano del cadáver. Visión 2020. Es un canal de YouTube, que supuestamente ha predicho la muerte de algunos famosos, con años de anticipación, en la fecha exacta de la muerte. Poco después, se explicó la verdad y todo fue falso. Lo explicaré lo mejor que pueda como lo realizó. El usuario lo que hacía era publicar los vídeos en privado, con las 365 fechas que tiene un año. Una vez que el famoso moría, él colocaba el nombre del famoso en la fecha que murió, y al colocarlo en público, la fecha salía con la fecha original, y no cuando se colocó en público. El mejor troleo. El cabello y las uñas siguen creciendo. Es una creencia popular, de que el cabello y las uñas de un cuerpo, siguen creciendo estando muerto, debido a que se ven más largo en un cadáver. Al morir la piel se deshidrata, provocando que la piel se encoja, y muestre partes que se encontraban tapadas por la misma piel, haciendo parecer que están más largas, pero no es así, siendo falso. Criogenización. La criogenización, crionización o criogenia no es más que el congelamiento de un cuerpo en espera de ser reanimado dentro de muchos años, cuando la ciencia haya descubierto la solución para regresar a la vida. Se trata de un sistema de conservación de las estructuras biológicas mediante el frío. Actualmente, existen 300 personas estando congeladas, pero la ciencia aún no sabe si verdaderamente se podrá revivir a alguien así. Una leyenda urbana dice que Walt Disney fue crionizado, pero no es asegurado. El oído es el último sentido que se pierde. La creencia de que el sentido del oído era el último en desaparecer proviene de informes de experiencias cercanas a la muerte, donde un elemento común era escuchar ruidos inusuales. A partir del uso de electroencefalogramas para detectar la actividad eléctrica del cerebro, los científicos han logrado demostrar que, efectivamente, una persona en estado crítico puede llegar a escuchar lo que ocurre a su alrededor.
Además, durante el estudio se observó que los sistemas auditivos de algunos pacientes a punto de fallecer respondían de manera similar a como lo hacían personas jóvenes y saludables. Lo que podría suponer que esas personas sí son conscientes de lo que les están diciendo. Tanatofobia. La tanatofobia es una forma de ansiedad caracterizada por un miedo a la propia muerte o al proceso de morir. Comúnmente se le llama ansiedad por la muerte. La ansiedad por morir no se define como un trastorno diferente, pero puede estar relacionada con otros trastornos por depresión o ansiedad. Si bien es natural temerle a la muerte, las personas que padecen esta fobia tienen exacerbado este miedo, al punto que las afecta en su vida. En casos severos, rehúsan salir de su casa, participar de un funeral o incluso hablar de la muerte. Como otras fobias, la tanatofobia suele originarse por algún acontecimiento traumático sufrido en la infancia, o bien por un miedo infantil no tratado a tiempo y que termina por desembocar en una fobia, siendo relativamente raro o poco común tener esta fobia. Origen del minuto de silencio. Un minuto de silencio es una expresión de luto y condolencias realizada con un silencio, rezo, reflexión o meditación durante un tiempo determinado. El minuto de silencio está considerado como un gesto de respeto en homenaje a una persona recientemente fallecida o como conmemoración de un acontecimiento trágico, del mismo modo que lo es el izado de una bandera a media asta. Su origen se remonta a 1919, en donde el soldado australiano, Edward George Coney, que combatió por el ejército británico en la Primera Guerra Mundial y residía en Londres, propuso el 8 de mayo de ese año que los ingleses guardaran 2 minutos de silencio a las 11 horas del 11 de noviembre como conmemoración del primer aniversario del Tratado de Armisticio, firmado un año antes. De este modo, consideró que se rendía un homenaje respetuoso a los fallecidos durante el conflicto. La idea llegó hasta el rey Jorge V, que apoyó la medida y se esparció por el mundo. De forma irónica, el primer minuto de silencio duró 2 minutos. La risa en exceso mata. Morir de risa hace referencia al fallecimiento a causa de un ataque de risa. Según la ciencia, es imposible que una persona muera de risa directamente. Aunque hay algunos testimonios de personas de haber muerto luego de reír, la mayoría son por otros factores, o no se tiene la evidencia necesaria para ello. En el caso de que una persona ría por exceso, el cuerpo se desmayará, pero no morirá. Medusa Turritopsis nutricula. Es una especie de hidrozoo hidroideo de la familia Oceanidae con un ciclo de vida en el que se revierte a pólipo después de llegar a su maduración sexual. Es uno de los casos conocidos de metazoo capaz de revertir su edad adulta a una edad sexualmente inmadura de forma individual. Se podría decir que esta medusa vive eternamente, y que solo puede morir si otro animal o ser vivo la mata. Síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es una condición neuropsiquiátrica poco frecuente, descrito inicialmente por Jules Cotard como un delirio hipocondríaco y luego como delirio de negación, en que el paciente niega la existencia de partes de su cuerpo, la propia existencia o del mundo entero. A veces es referido en medios no especializados, como el síndrome del paciente zombie o como el síndrome del cadáver caminante. Se han identificado multitud de casos en que esta patología es secundaria a trastornos del estado de ánimo, en concreto depresiones, o a trastornos de ansiedad. El síndrome también ha aparecido seguido a alguna lesión cerebral o a otros diagnósticos tan diversos como la demencia, esclerosis múltiple, Parkinson o la esquizofrenia. No tiene cura, y cualquier persona puede tenerlo. El entierro de Alejandro Magno. Fue considerado como el funeral más grande y caro en la historia escrita. Cuenta la leyenda que en su lecho de muerte, el rey pidió 3 deseos a sus más fieles sirvientes y generales. Lo curioso es que estas 3 peticiones han perdurado en el tiempo y siguen vigentes en los funerales de nuestra sociedad.
El profundo significado filosófico y moralizante de estas tres conductas las ha convertido en enseñanzas atemporales de las que subyacen lecciones de vida trascendentales. El rey pidió que el ataúd sea transportado por los hombros por los médicos más eminentes, que el trayecto a la tumba se esparcen tesoros valiosos, y que dejasen al descubierto sus manos del ataúd. Gloomy Sunday. Es una canción popular compuesta por el pianista y compositor húngaro Rezső Seresi y publicada en 1933. Se hizo muy conocido en gran parte del mundo de habla inglesa después del lanzamiento de una versión de Billie Holiday en 1941. La letra de Lewis se refería al suicidio, y el sello discográfico lo describió como la canción del suicidio húngaro. Existe una leyenda urbana recurrente que afirma que muchas personas se han suicidado al escuchar esta canción, particularmente los húngaros. Ha habido varias leyendas urbanas con respecto a la canción a lo largo de los años, en su mayoría relacionados con su supuesta conexión con varios suicidios, y las redes de radio reaccionaron supuestamente prohibiendo la canción. Sin embargo, la mayoría de estas afirmaciones carecen de fundamento. Disney quiso comprar el Día de Muertos. El 1 de mayo de 2013, cuando Coco aún era una pequeña idea en el mundo de Disney como una cinta para el Día de los Muertos, el gigante decidió presentar una aplicación a la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales para asegurar los derechos de la frase Día de los Muertos. Como argumento principal, los representantes de la compañía dijeron que solo querían proteger la idea de su película y no a la tradición en sí de gran parte de los países latinoamericanos. Poco después, la idea se desechó. Famosos que predijeron su muerte. Hay una gran lista de algunos famosos que predijeron su muerte de forma indirecta, así que solo les contaré algunos. Mitch Luker. Luker tuiteó una fotografía de Instagram de él con una máscara de esqueleto, por el Día de los Muertos, con el mensaje "Los muertos están vivos". 2 horas más tarde perdía la vida en un aparatoso accidente de motocicleta. John Lennon. Cuando los Beatles pararon la gira por estrés dijo "No quiero morir a los 40". Y cuando le preguntaron cómo pensaba él que iba a morir, dijo "Probablemente me mate algún lunático". El 8 de diciembre de 1980, Lennon fue asesinado por Mark Chapman, un hombre con trastornos mentales. Famosos que fallecieron y fueron reemplazados. Nuevamente, existe otra gran lista de supuestos famosos que están muertos, y que fueron reemplazados. Se dice que Beyoncé habría muerto alrededor del año 2000, en circunstancias desconocidas, y que habría sido reemplazada por una reptiliana. Britney Spears. Ella habría muerto alrededor del año 2000, en un accidente de auto. La muerte de la princesa significaba una gran pérdida para muchas personas poderosas, por lo que acudieron a los Illuminati para clonarla. Dejaré links en la descripción, pero hasta yo sé que son teorías estúpidas. Las hermanas Pollock. Las gemelas Gillian y Jennifer nacieron en una familia golpeada por una tragedia. Sus padres habían perdido a 2 hijas en un accidente. Inexplicablemente, las niñas empezaron a manifestar recuerdos de las vidas de sus hermanas fallecidas. Un científico documentó sus experiencias, alegando que sería un caso de reencarnación. Gillian y Jennifer nacieron el 4 de octubre de 1958 con 10 minutos de diferencia. Sin embargo, la alegría inicial dio paso a la sorpresa cuando sus padres comenzaron a observar a las pequeñas con detenimiento. Eran idénticas, pero sus cuerpos tenían distintas marcas de nacimiento. Las gemelas al cumplir 2 años, empezaron a pedir los juguetes de sus difuntas hermanas a pesar de que nunca habían oído hablar de ellas. En una ocasión, escucharon hablar a Gillian y Jennifer sobre el accidente de 1957. De acuerdo al relato de Stevenson, una vez que las gemelas cumplieron 5 años sus vidas dejaron de estar atadas a las de sus hermanas muertas. James Leininger.
Este es otro posible caso de reencarnación. Fue un niño que tenía pesadillas recurrentes de cómo estaba en un avión en llamas, mientras un hombre no podía salir. El niño sabía bien las partes de un avión de combate, a pesar de que nunca antes había visto uno. Cuando las recurrentes pesadillas de James empeoraron, la abuela del niño sugirió que consultaran el trabajo de Carol Bowman, una terapeuta que afirmaba que los muertos, a veces, podían renacer en otro cuerpo. Lo primero que dijo James fue que su avión era un Corsair y que había sido alcanzado por los japoneses y que se estrelló. Además, reveló que el nombre del barco del que despegó era Natoma, y que uno de sus compañeros se llamaba Jack Larsen. Después de algunas investigaciones, Bruce Leininger quedó estupefacto. Descubrió que los nombres que había pronunciado su hijo eran totalmente reales. Después de encontrar evidencias, la madre del pequeño se contactó con los familiares del soldado muerto, para contarle lo sucedido. Los goles de Aaron Ramsey. Es una leyenda de que cada vez que el jugador anote un gol, un famoso morirá. La leyenda comenzó hace más de una década, concretamente el 16 de octubre de 2009. Tan solo 2 días después de que Ramsey hiciera su primer gol con la selección de su país ante Liechtenstein, se dio a conocer el fallecimiento del periodista Andrés Montes. Desde entonces, existe una lista de algunos famosos que han muerto, y que están relacionados con los goles del jugador. Nacimiento de ataúd. El nacimiento en ataúd, también conocido como extrusión fetal post-mortem, es la expulsión de un feto no viable a través de la abertura vaginal del cuerpo en descomposición de una mujer embarazada fallecida como resultado de la presión creciente de los gases intraabdominales. Este tipo de nacimiento post-mortem ocurre muy raramente durante la descomposición de un cuerpo, y por lo general, durante la descomposición de un cuerpo humano, las bacterias que se encuentran naturalmente en los órganos de la cavidad abdominal, como el estómago y los intestinos, generan gases como subproductos del metabolismo, lo que hace que el cuerpo se hinche. El Club de los 27. Es una expresión utilizada para referirse a músicos, artistas, y actores que fallecieron a la edad de 27 años. A pesar de que un pico estadístico para el fallecimiento de músicos a tal edad ha sido desmentido repetidamente por la ciencia, sigue siendo un fenómeno cultural, documentando la muerte de celebridades, por lo general relacionándose con su riesgoso estilo de vida. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Jean-Michel Basquiat, Kurt Cobain y Amy Winehouse, son algunos de los miembros. Famosos que fallecieron el día 28. En redes sociales circula la teoría de que existe la maldición del 28, que de acuerdo con los usuarios, consiste en que las grandes celebridades fallecen un día 28. Entre los artistas que han muerto un día 28 están José José, Juan Gabriel, Manuel Loco Valdés y Armando Manzanero. La tragedia de Johnstone. Fue el nombre informal del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad religiosa al noroeste de la República de Guyana. Johnstone estaba conformado por el Templo del Pueblo, una secta estadounidense apocalíptica liderada por Jim Jones. El 18 de noviembre de 1978, personal de la comunidad asesinó a 5 personas, entre ellos, un congresista de Estados Unidos, mientras que 918 de los miembros se suicidaron. Según el documental Índice de Maldad realizado por Discovery Channel, Tim Carter asegura que no fue un suicidio, sino un homicidio masivo, ya que fue Jim Jones quien obligó a su pueblo a beber e inyectarse cianuro. El caso de Elisa Lam. Fue una estudiante canadiense de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver. Su cuerpo fue recuperado del tanque de agua del Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles el 19 de febrero de 2013. Lam había sido reportada como desaparecida a principios de mes.
Los trabajadores de mantenimiento del hotel descubrieron el cuerpo al investigar tras las quejas de los huéspedes sobre problemas con el suministro de agua. Según las grabaciones del hotel, Lama actuaba como si alguien la estaba persiguiendo, una persona o un ente paranormal. Hay una teoría que dice que Elisa Lam comenzó a dejar la dosis recomendada de su medicamento contra su bipolaridad, la cual era de tipo 1, la cual desataba ataques psicóticos, escuchar a voces que no existían, personas u objetos. El problema fue que gracias a eso ella tuvo un ataque psicótico y comenzará a ver a alguien que la seguía. Aún así, existen varias preguntas sin responder, del cómo subió a la azotea sin las llaves, cómo subió al tanque de agua, etc. Respirar nos mata. Es una teoría conspirativa, de que el oxígeno sería el causante de nuestra muerte lenta. Este elemento químico es una de las sustancias más oxidantes conocidas, responsable de que se acumulen tóxicos relacionados con el envejecimiento y el cáncer en nuestro cuerpo. Si quieres salvarte debes dejar de respirar ahora. Es curioso, sin oxígeno te ahogas, con oxígeno te oxidas. Mexican Sugar Dancing. Es una expresión, en donde debes desenterrar cadáveres en un estado de descomposición extrema. Una vez que lo tienes, lo llenas con cables, para manipularlo como un títere, para tener un encuentro íntimo con él. No lo busques en Google, no te va a gustar lo que vi. Necrofilia. Es una parafilia caracterizada por una atracción sexual hacia cadáveres. Dependerá del país si esta acción es legal o no, pero en la mayoría sí lo es. Ahora, si mezclas zoofilia con necrofilia, encontrarás atracción sexual de animales muertos. ¡Qué turbio! La muerte no existe. Es una idea filosófica que parte de varias premisas de origen científico. Principalmente se basa en la imposibilidad de definir de forma correcta lo que es la vida, pues actualmente no hay consenso de lo que debería considerarse algo vivo. El científico estadounidense Robert Lanza asegura tener pruebas definitivas que confirman que hay vida después de la muerte y que ésta no existe. Según él, nunca deja de haber vida, solo se cambia la forma en cómo es percibida. Esta idea radica en la física cuántica, y en concreto en la nueva teoría del biocentrismo. La teoría del biocentrismo supone que la muerte no puede ser un evento terminal, tal y como la solemos considerar. El concepto de la muerte es un mero producto de nuestra conciencia porque nos asociamos con nuestro cuerpo y sabemos que los cuerpos físicos mueren, pero nuestra existencia no.